Hola, estamos aquí transmitiendo una vez más desde casa. Gracias por vernos en este canal. Y pues bueno, hoy vamos a ver un tema. Ya semanas anteriores hemos estado hablando de algunos temas muy interesantes. Hoy vamos a ver los afanes de la vida. Y yo creo que Dios va a estar hablando a nuestro corazón, porque en este tiempo nosotros podemos meditar que realmente cuánto tiempo, ¿verdad? Nosotros nos afanamos por tantas cosas, que ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena, que no podemos estar trabajando como quisiéramos. Algunos definitivamente se quedaron sin trabajo. Algunos, ¿verdad?, están pues pasando situaciones complicadas, algunos de salud, otros en la economía, otros están muy preocupados, angustiados. Y yo creo que Dios quiere hablarnos este día a través de este tema. Y pues el tema es los afanes de la vida, como les contaba, porque si nosotros meditamos y vamos a la palabra de Dios, dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y aquí en Mateo 6:26, ¿verdad?, nos está diciendo que pues nosotros valemos más que los animales, que los pajarillos, y sin embargo Él los alimenta. Y dice, ¿verdad?, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Y el verso 27 termina diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y bueno, un codo es una medida lineal que se usaba en aquellos tiempos, y un codo equivale hoy en día a lo que es 45 centímetros. Y está diciendo aquí, ¿verdad?, que quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 45 centímetros, traduciéndolo, ¿verdad? Y pues nadie de nosotros puede añadir algo a nuestra estatura. Cada uno, Dios nos dio una determinada medida, y por más que hagamos el intento o ejercicios o algo, ¿verdad?, no podemos añadir medida a nuestra estatura. Hay cosas que no las podemos cambiar. Ahorita le decía, es un tiempo de estar meditando, porque realmente la cuarentena es un proceso donde Dios nos está trabajando fuertemente en la fe, donde Dios está trabajando en nuestra confianza en Él, porque ahorita es un tiempo donde nosotros debemos de tener esa confianza en Él. Y pues nosotros hemos trabajado, cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo he trabajado en lo secular, he trabajado en lo ministerial. Ha sido una bendición, doy gracias a Dios porque me da la bendición de trabajar también en lo ministerial, poder servirle. Y aún así, ¿verdad?, nosotros vemos que esta situación pues nos está golpeando mucho en cuestión de la incertidumbre, qué va a pasar. Dios, ya será que el Señor viene pronto por nosotros, porque estamos observando el cumplimiento de sus promesas. Pero hoy Dios quiere hablarnos de que no nos afanemos, no nos estemos preocupando, ¿verdad?, qué es lo que va a venir, y que aprendamos a confiar. Y yo no sé si tú estás batallando en la economía, ahorita estás batallando con el sustento, pero medita en esta palabra. Ahorita la cuarentena es un tiempo para que estemos meditando en la palabra,
Y nos está diciendo que si aún Él alimenta a las aves que no siembran ni ciegan, no guardan en graneros, y Él tiene cuidado de ellas, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Solamente es cuestión de que estemos ejercitando nuestra fe. Y dice en el verso 28, hablando, ¿verdad?, sobre los afanes, el afán y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, que fue el hombre más rico que ha habido en la historia, el hijo del rey David, rey de Israel, dice, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, como los lirios del campo. Si nosotros observamos, yo hace días estaba viendo aquí en el jardín de la casa, ¿verdad? Algunas flores hermosas que han brotado ahorita en estos días porque ha habido sol, ha habido lluvia. Y de verdad que es admirable ver los coloridos, la textura de las flores. Y el Señor dice que Salomón, ni aun con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios nos llama hombres de poca fe, porque a veces no somos capaces de creerle que Él va a tener cuidado de nosotros. Si nosotros vamos a la historia en la Biblia, vemos desde el libro de Éxodo, cuando sacó al pueblo de Israel, que los trajo 40 años en el desierto, por varias situaciones, circunstancias, muchas cosas que también eran cuestiones de ellos, del pueblo, y Dios estaba trayendo un trato con ellos. Dice la Biblia que su calzado, ¿verdad?, crecía conforme crecía la planta de su pie, porque pasar 40 años no era fácil, ¿verdad? Fueron generaciones. Y también en cuanto a la vestimenta, ellos no llevaban otras mudas, sino que Dios esos 40 años no hacía que no se desgastara su ropa. Y ahorita, ¿verdad?, es una situación complicada, pero si tú tienes fe, si tú tienes esa confianza en Dios, cree que Dios es capaz de sustentarte, Dios hace rendir, ¿verdad?, la despensa. Hay países como Cuba que han tenido muchas dificultades porque son países comunistas, donde para ellos es muy común ver tantos milagros de multiplicación, porque el gobierno les raciona lo que les da. Y para ellos es muy común ver, por ejemplo, la multiplicación del aceite, que le dan 1 litro, ¿verdad?, por mes, algo así. Entonces, cuando ya queda muy poco, ellos se ponen a orar y ven cómo Dios multiplica, ¿verdad?, hace que las cosas empiecen a multiplicarse, a rendir. Y hasta algunos, yo estoy casi segura que se han acostumbrado a ver esos milagros. Pero sabes, ahorita es un tiempo para que nosotros estemos desatando más nuestra fe. Eso es uno de los propósitos de esta situación. No solamente es un sufrimiento, ¿verdad?, sino que podamos aprender a confiar y a depender más de Dios. Y dice el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así es de que nosotros aumentemos nuestra fe en este tiempo, estemos ejercitándola. Dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si hay alguien que sabe nuestras necesidades, es Dios. Pero nos está dando un consejo. Y viene aquí, ¿verdad?, en el verso 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué Dios te está llamando a ti y a mí en este tiempo? A buscar primeramente el reino de Dios. Y yo te pregunto, ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena, Dios nos está sacudiendo de los afanes.
porque andábamos corriendo para acá, para allá, que había que trabajar, que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, aún hasta nivel ministerial, hay que estar viajando, que estar haciendo este proyecto, que estar haciendo esto, que estar haciendo lo otro. Y sabes, Dios nos está sacudiendo de afanes en este tiempo. Y Él nos está diciendo, ¿verdad?, que lo busquemos primeramente a Él. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque muchas veces aún sirviéndole, a veces estábamos descuidando esa comunión con Él por andar tan activos en la obra. Y esto es una palabra para los que están sirviendo también en la obra, que tengamos mucho cuidado, porque a veces podemos descuidar nuestra relación personal con Dios por estar muy metidos en la obra. Y ahorita Dios, les decía, nos está llamando a sacudirnos de todos estos afanes, a meditar, a reflexionar, ¿qué vamos a hacer cuando esto pase? Ahorita es una prueba de fe. Esperemos que Dios, ¿verdad?, nos esté dando la victoria en este tiempo y nosotros podamos ahora meditar qué vamos a hacer cuando esto pase. ¿Vamos a volver como antes, a llenarnos de tantos afanes? Yo creo que ahorita es un tiempo, gente, de poder meditar. Cómo reorganizar y reestructurar nuestra vida. Pero lo que Dios quiere y a lo que Él nos está llamando definitivamente es a buscarlo a Él primeramente. Y dice que todo lo demás viene por añadidura. Yo lo he vivido mucho tiempo. Desde que decidí servir al Señor, ¿verdad?, con todo mi corazón, darle más tiempo, he visto su mano de bendición. Y esta promesa de Mateo 6:33 es una promesa que Él quiere que se haga viva en cada uno de nosotros, porque muchos, tristemente, ¿verdad?, aún cristianos, no han podido experimentar esto. Y esto es un reto, hermanos, hermanas, amigos, tú que estás viendo este video, para que empieces a reflexionar y te des cuenta de que hay muchas cosas. Mismo el rey Salomón, que fue el hombre más rico, más sabio que se ha dado en la historia. Ahorita vamos a leer el libro de Eclesiastés, que él lo escribió, el Espíritu Santo lo inspiró a él, pero de acuerdo a las experiencias también que él estaba viviendo, experiencias personales, pero que Dios lo estaba guiando para traernos una enseñanza, porque Dios le dio una gran sabiduría, por eso él logró hacer riquezas, por la sabiduría que Dios le dio. Porque cuando Dios, ¿verdad?, lo estaba poniendo como rey, le dijo que quería, y Salomón le dijo, lo que te pido es sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios le dice, por cuanto no me pediste riquezas, ¿verdad?, yo te doy sabiduría, pero esa sabiduría conllevó a traer las riquezas. Y ha llegado a ser llamado el hombre, y así lo marca la historia y se ha comprobado, el hombre más rico y más sabio que se ha dado en toda la historia de la humanidad. Y él gobernó sobre Israel con esa sabiduría, pero nos dejó muchos consejos aquí. Y quiero que veamos Eclesiastés capítulo 2, el verso 1. Dije yo en mi corazón, hablando Salomón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Y muchas veces hemos sido muy necios, ¿verdad? Dice el verso 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mí viñas, me hice huertos, estaba hablando Salomón sobre él, sobre su vida, y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas,
más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Él estaba dando testimonio de esto. No podía hablar de los que venían, pero sí de los que habían sido antes. Y dice así en el verso 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes, vuelve a repetir, ¿verdad? De mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría, porque Dios se la había dado. Él se la había pedido a Dios y Dios se la dio. Y dice el verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Él era sincero. No, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Él aprendió a disfrutar también del fruto de todo el trabajo que él estaba haciendo. Y dice el verso 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Él llegó un momento, ¿verdad?, donde él empezó a meditar y se dio cuenta que todo era vanidad. Y dice, miré y yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Ahorita es un momento donde medites todo lo que Dios te ha permitido hacer, porque muchas veces algunos se han jactado diciendo todo lo que tengo, todo lo que soy es porque mi inteligencia, porque tengo habilidad para esto, para el otro, y a veces no hemos reconocido a Dios. Salomón hablaba de todo lo que había logrado, pero reconociendo que era Dios el que le había dado todo esto. Él lo sabía porque él se lo había pedido. Era un hombre que cuando entró al reinado se rindió a Dios para pedirle que le diera sabiduría para gobernar a todo el pueblo, porque sabía que no iba a ser fácil. Pero él con esa sabiduría meditaba, les decía, nos dejó tantos consejos. En el capítulo 3, de ahí mismo de Eclesiastés, en el verso 10, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso, pero fíjense lo que dice, en su tiempo. Y a veces Dios nos ha dado tanto, que no nos hemos, a veces no habíamos tomado tiempo para valorar. Te has puesto a caminar, a lo mejor tienes jardín, tal vez tienes, ¿verdad?, algo en tu casa hermoso que tal vez otra gente lo admira, lo ve, pero tú que ya te acostumbraste, o que realmente hay cosas tan sencillas como a veces salir y mirar el cielo y ver la grandeza de Dios a través de la naturaleza, de los animales, ver todo lo que Dios te ha permitido hacer hasta este tiempo. De verdad que a veces no lo hacemos. Y yo te invito a que en esta cuarentena que estás ahí en tu casa, no solamente te desesperes por estar encerrado, sino que le des gracias a Dios. Es un tiempo también para meditar, descansar, para buscarlo. Y dice el verso 11, hablando Salomón, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hablaba Salomón esto, que muchas veces el hombre, es decir, las personas, la gente, no han alcanzado a comprender todo lo que Dios ha hecho desde el principio de sus vidas. Y esto es una pregunta para ti también. ¿Has meditado? ¿Le has dado gracias a Dios por todo lo que ha hecho? A lo mejor no viviste una buena infancia, tal vez no tienes una buena vida a los ojos tuyos ahorita, pero sabes, empieza a valorar todo lo que Dios te ha dado. Tan solo dale la bendición de poder tener salud, de poder respirar.
Si estás saludable, dale gracias a Dios. ¿Sabes ahorita cuánta gente hay internada en los hospitales con esta enfermedad, que tienen que estar conectados para ayudarles a respirar, y que realmente está complicada la situación? Y tú y yo respiramos y no nos cuesta nada. ¿Sabes? Hay mucho que agradecerle a Dios y a veces no hemos sido agradecidos. Empieza a darle gracias a Dios por tu vida, por todo lo que te ha dado. Si hoy comiste solamente frijoles o algo sencillo, qué sé yo, dale gracias a Dios porque has tenido comida, porque no te ha dejado, porque no te ha abandonado. Y dale gracias a Dios porque te va a sacar de esta. Ten esa fe, ten esa confianza. Y Dios quiere hacernos mejores. Dios quiere que cuando salgamos de esta situación seamos mejores hijos de Él, porque Él nos ha llamado para ser sus hijos, no para ser abortivos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que seamos hijos de Él, que podamos disfrutarlo, que podamos reconocer, y como decía Salomón en el verso 13, también que dice, y también que es, en el verso 12, perdón, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Porque estaba hablando en el verso 11, ¿verdad? De que el hombre a veces no ha entendido lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin en sus vidas. Ahorita vemos cómo gente está falleciendo, está muriendo, y hay tristeza, ¿verdad? Sí, hay dolor, pero también a mí me entristece ver que quizás algunos o muchos de ellos ni siquiera supieron todo el propósito que Dios tuvo para sus vidas. El Salmo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Todos hemos nacido con un propósito. Vamos a hablar en otro tema de esto. Pero dice el rey Salomón, ¿verdad?, que algunos no entendieron lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin de sus vidas. Y está hablando en el verso 12, ¿verdad?, que lo acabamos de leer. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Dios nos llama a poder disfrutar, porque eso nos trae alegría. Cuando no aprendemos a disfrutar, estamos tristes, frustrados por lo que no hemos alcanzado, por lo que no hemos tenido, por lo que quisiéramos tener y no lo hemos logrado. Pero sabes, cuando tú empiezas a valorar lo pequeño, cuando tú empiezas a valorar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios te ha dado, la vida que tienes, la familia que tienes, debemos de aprender a ser agradecidos, a valorarlo, y eso nos va a causar alegría. Cuando tú empiezas a disfrutar lo que tienes, te va a dar alegría. Y dice aquí, hacer el bien en su vida. También cuando nosotros hacemos el bien, nos podemos sentir con alegría, pero nos podemos sentir en paz, nos podemos sentir bien cuando nosotros podemos hacer el bien a otros, el poder estar orando por otros, el poder llevar la palabra de Dios a otros, el poder compartir en lo que Dios te permita con otros, del amor, de cosas que otro necesita y que tú tienes la posibilidad de ayudar. Eso nos trae alegría y nos trae paz, y eso es una gran bendición. Y Dios nos llama, nos da consejos, les decía, a través de este hombre que ha sido el hombre más sabio, hablando, ¿verdad?, de los reyes de Israel y aquí, ¿verdad? Porque Jesús, pues bueno, sabemos que Él 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero estamos hablando de alguien que caminó aquí, que gobernó y que vivió una vida pidiéndole a Dios esa sabiduría, y que fue muy bendecido, así como fue el rey Salomón, ¿verdad?, que fue el rey de Israel y que fue hijo también de un rey, del rey David. Y él dice aquí en el verso 13, y también que es don de Dios, que todo, escuchen bien esto, lo que dice, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es un don de Dios que todo hombre coma y beba. Es un don de Dios porque hay gente que ha trabajado mucho y no ha aprendido a disfrutar.
Hay gente, ¿verdad?, que no ha aprendido a disfrutar del fruto de su trabajo. Están comiendo y están renegando. Sabes, lo que estás comiendo es fruto de tu trabajo. Dios te ha bendecido, aunque sea poco. Dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho, en lo más. Entonces empieza a ser agradecido y gózate del bien que Dios te da, de la labor, así como el rey Salomón lo hacía. Él se empezaba a gozar, pero al final también veía, ¿verdad?, que todo es vanidad, porque lo que tenemos que hacer es preocuparnos por la vida eterna. Y vamos al libro de Lucas 12, y dice, hablando de los afanes y del propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad?, y que debemos de buscarlo a Él en primer lugar. Dice en Lucas capítulo 12, el verso 13, dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Estaba hablando Jesús. Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y mucha gente por eso no disfruta lo que tiene, por la avaricia, porque no está disfrutando lo que tiene, porque desea lo que tiene el otro, porque desea aún más, ¿verdad? Y se ha llenado de avaricia. Y esto es algo que Dios lo reprueba en nuestras vidas. Por eso dice: mirad, este es un consejo de Jesús, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que la vida del hombre consiste en lo que posee. Y aquí Dios nos está hablando que no es así la situación. Dice el verso 16: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Este hombre estaba tan rico, tan próspero, que decía: ¿qué haré para guardar todo mi producción, los frutos? El verso 18 dice: y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Él decía: voy a quitar estos y voy a hacer algo más grande, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Este hombre pensaba que él iba a vivir muchos años. Y dice: repósate, come, bebe, regocíjate. Sí, seguía, ¿verdad?, los consejos como nos daba Salomón, pero también había mucha avaricia en él. Y dice el verso 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué tremenda palabra, ¿verdad? La repito, el verso 21 de Lucas 12 dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así como nos hablaba en Mateo 6:33, ¿verdad? Dedicarse primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, porque Él sabe lo que tenemos necesidad, Él sabe los deseos, aún los anhelos de nuestro corazón, pero tenemos que aprender a liberarnos de toda avaricia, de dedicarnos a poder estar viviendo en justicia, de poder servir en el reino de Dios. Y ahorita que está terminando, ¿verdad?, pues esta palabra, yo quiero animarte y compartirte a que tomes el reto en este tiempo de la cuarentena, que estés buscando a Dios, que hagas una recapitulación de tu vida, qué es lo que has hecho, ¿verdad? Y sobre todo que empieces, si no habías servido a Dios con todo tu corazón, hazlo. Si no te habías integrado en una iglesia, hazlo, porque eso es parte de lo que Dios quiere. Estamos viviendo tiempos complicados, no sabemos qué va a pasar después de todo esto, pero lo que sí me queda claro es que Dios quiere traer salvación a la humanidad. Y ahorita vemos testimonios como mucha gente había endurecido su corazón, se habían llenado de materialismo. Lo vemos en Europa, en muchos lugares,
que gente que se decían ateos, que estaban llenos de materialismo, que los había llenado todo el consumismo. Ahora, ¿verdad? Y gente aquí también en México, en otros países. Vemos cómo Dios está sensibilizando los corazones. Vemos gente que está muriendo y dice, ¿de qué sirve todo lo que había trabajado, lo que había hecho, si al final pierden su alma? Y lo más importante, es bueno, es un don de Dios, como dice Eclesiastés, el consejo de Dios a través del rey Salomón, comer, beber, disfrutar del fruto de nuestro trabajo, pero nos motiva en Mateo 6:33 a dedicarnos a Él, a su reino, a su justicia, a poder buscar a Dios. En esta cuarentena, busca más a Dios con todo tu corazón, recapitula tu vida y empieza a pedirle al Espíritu Santo que te guíe para lo nuevo que Él tiene, porque cuando hay una cuarentena, Dios a través de la palabra nos enseña que una cuarentena es un tiempo de reposo, de preparación para lo que viene, y ahorita es un tiempo donde tú le debes de decir a Dios, Señor, aquí estoy. ¿Qué sigue después de esto? Nos espera una recesión económica muy fuerte, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Nos esperan cambios, quizás Jesús venga pronto por la iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Qué va a encontrar en nuestros corazones, en nuestra vida? Él no va a ver qué tienes en tu casa, Él no va a ver, ¿verdad?, qué tantos títulos lograste, sino qué tanto hay en tu corazón y cómo manejaste tú esta vida. Como leíamos, ¿verdad?, que hay gente, decía Salomón, que no entendió lo que Dios hizo desde el principio de su vida hasta el fin. Qué triste. Espero que tú lo entiendas. Yo desde hace años empecé a rendir mi corazón a Dios, y creo yo que estoy caminando en ese propósito, y la verdad me ha dado mucha satisfacción, alegría. Me he cansado, pero el Señor nos da nuevas fuerzas, y ahora estoy disfrutando este tiempo. Y quiero compartirte, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, o si no has tomado el reto de servirle, que tomes la decisión de servirle. Hay muchas maneras, el Espíritu Santo te va a ir guiando, y dile, Señor Jesús, aquí está mi vida. Si tú ya lo conoces, dile, Señor Jesús, aquí está mi vida. Te pido que me perdones porque no había valorado todo lo que has hecho en mi vida. Me llené de afanes, y hoy tu palabra me dice que de qué sirve todos los afanes de la vida si aún yo perdiera el alma. Dile, Señor, perdóname, ayúdame, quiero servirte. Si no lo has aceptado como tu Señor, tu Salvador, dile, Señor Jesús, ven a mi vida, perdóname, perdona todos mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad. Hoy te pido que me cambies, que me ayudes. Reconozco que viniste, que moriste en la cruz del Calvario, que diste tu vida por amor a mí, que resucitaste, que estás vivo, que estás sentado a la derecha del Padre, pero también estás aquí conmigo. Ven, Señor Jesús, el día de hoy. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo me rindo a ti, Señor. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Dios, Señor. Te pido que me